¿de acuerdo? Que es el tema de carga, fuerza y campos eléctricos. ¿Ok? Entonces este es un resumen, ¿verdad? De algunos ejercicios que por ahí ustedes ya creo que ya han visto, pero los retomo porque surgieron ciertas dudas en más de algunos de estos ejercicios. Entonces, veamos, vamos a ir viendo cada uno, leyéndolo y pues viendo cómo se resuelve. Primero dice, 3 cargas, Q1, Q2 y Q3 se encuentran sobre el eje X, ¿de acuerdo? O sea, son cargas que están en una sola dimensión, todas están en el eje X. La carga Q2 ejerce sobre la carga Q3 una fuerza F2.3 de 21.25 newtons a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo sé automáticamente que esta fuerza está en el eje X negativo. Además, la fuerza neta sobre Q3, ¿sí?, es 44.44 newtons a 0 grados, a 0 grados, perdón. Determine la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el análisis es sobre la carga 3. Nos dan la fuerza que ejerce una carga 2 sobre esta carga y la fuerza neta. Por eso es que nos piden la otra fuerza que es parte de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos de analizar primero, que por aquí pues nos dan la dirección, dándonos los grados, ¿verdad?, del vector. ¿Sí? Entonces, de primeras, cuando uno, pues, acá nota inmediatamente que la fuerza, como les decía, está en el eje X negativo. Y vemos que la fuerza neta está en el eje X positivo. ¿De acuerdo? Desde ahí hay algo que nos debe dictar, o sea, decir, bueno, si la fuerza neta es producto de una sumatoria, o resultado, perdón, de una sumatoria, ¿de acuerdo? Y está ubicada en este punto, en el eje positivo, significa que debe haber otra fuerza que le gane en magnitud a la fuerza que está en el eje X negativo. ¿De acuerdo? O sea, si todas están en el eje X, yo lo primero que concluyo es que la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3 debe estar sobre el eje X positivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? De nuevo, porque la fuerza neta resultante está en el eje X positivo. Entonces, esa es como una, como una competencia, ¿verdad? De los poderes. Entonces, esta que está aquí representa quién es la que gana. Entonces, veamos. Aquí hay otra cosa. Aquí hay un pequeño repaso, ¿verdad?, de fórmulas. Simplemente es algo para recordarlo en el mismo documento. Entonces, lo que les explicaba. Si uno no entiende bien esta clase de ejercicios, lo mejor es graficarlos. ¿De acuerdo? Entonces, yo grafico F2.3, como lo pueden ver aquí. Grafico la fuerza neta y lo que les decía, por simple análisis yo ya sé que esta fuerza debe estar aquí y evidentemente va a ser mayor que F2.3. ¿Por qué? Porque al restarlas, ¿sí?, voy a obtener una fuerza neta positiva, ¿verdad? Si yo colocase F2.3 siempre aquí, el resultado de la fuerza neta me tendría que dar en 180 grados. Entonces, son los análisis previos que hacemos para resolver un ejercicio. Y aquí les coloco una explicación, ¿verdad? De nuevo, fuerza neta es positiva, así que debe haber una fuerza en el eje X positivo mayor en magnitud que F1.3. ¿Ok? Dicho esto, pues, yo puedo establecer lo que tengo acá, que fuerza neta va a ser igual a F1.3 menos F2.3. Y despejo para F1.3. Me queda fuerza neta más F2.3. ¿Ok? De modo que esta fuerza me da 65.69, mayor, ¿verdad? Mayor que F2.3 y evidentemente en el eje positivo. ¿Se entiende esto? Porque más de alguno tuvo algún problemita, ¿verdad? Con
Las direcciones que se lo dan con, en grados. ¿Hay alguna pregunta? Ok, no hay preguntas entonces. Entonces está totalmente claro. Bien. El ejercicio 2 es muy parecido. ¿De acuerdo? Fíjense bien, solo que aquí habla de campos eléctricos. Dos cargas, Q1 y Q2, producen un punto del espacio, un campo eléctrico neto. Ojo, no confundamos campo con fuerza. ¿De acuerdo? Así como no hay que confundir otras variables que hace poco, pues, estudiamos el tema, ¿verdad? De las variables de corriente, resistencia y voltaje, ¿verdad? Y potencia, confunden unos conceptos. Bueno, cuando llegue el tema lo voy a decir, ¿verdad? Pero por eso lo menciono con fuerza y campo. No confundan, ¿verdad? No son lo mismo. Sí son vectores y todo, pero no son la misma cosa. Entonces, estas dos cargas, Q1 y Q2, producen en un punto del espacio un campo eléctrico neto de 7.5 newtons sobre coulombs a 90 grados. Miren que aquí cambia la cosa. Ya nos dicen 90. O sea que aquí estamos en el eje Y. Y positivo. Además, se determinó que el campo producido por la carga Q2 es de 8.6 newtons sobre coulomb a 270 grados. Determina el aporte al campo neto en ese punto del espacio producido por la carga Q1. Bueno, el análisis es muy parecido. ¿De acuerdo? La carga 2 está en el eje Y negativo, ¿sí lo ven? Entonces, de nuevo, evidentemente, para que tengamos un campo neto aquí en el eje positivo, pues el campo para la carga 1 debe superar superarlo y estar pues a 0 grados. Perdón, a 90 grados en este caso. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Miren, por eso aquí solo dibujé a los vectores. Positivo. Y este vector que va hacia abajo. Y pues yo ya sé que campo neto debería ser entonces E1 menos E2. ¿Ok? Y despejando, pues me da el campo neto 16.1. ¿De acuerdo? Como dije, debería ser mayor, ¿verdad? Mayor al campo 2. Porque tiene que ser mayor en magnitud para poderle ganar a la hora de la sumatoria. Entonces, ya son dos ejemplos parecidos, ¿verdad? Para que quede claro cómo trabajar con estas direcciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Es decir, que nos salgan más de dos fuerzas o dos campos. Sí, claro. Sí. Okay. Entonces solo habría que... Sería... No, tal vez cambiaría un poquito el ejercicio, ¿verdad? Pero es más fácil visualizar este tipo de cosas con dos campos, por ejemplo. Pero con que les quede muy clara esta parte, ¿verdad? Ustedes trabajan con lo demás. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Son ejercicios fáciles, ¿verdad? No son ejercicios complicados, pero tienen ahí su algo, ¿verdad? Un objeto tiene un exceso de 1831 por 10 a la 20 electrones. Calcule la carga neta que posee. Bueno, esto es bien facilito, ¿verdad? Aquí no hay mucho que discutir, creo yo. Ok, primero, tal vez hacer énfasis en esto. Exceso debe ser negativo. Negativa esa carga neta. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez ese es el pero en el ejercicio. Sí, es fácil, pero no me colocan el signo negativo. No puede valerse como una respuesta correcta. ¿De acuerdo?
Entonces, lo digo para la hora que digan, no, pero es que solo me falta el signo. Ahí no podría hacer nada de correcciones, ¿verdad? Porque el signo es muy importante. ¿De acuerdo? Porque si me lo dejan positivo, ya no está hablando de exceso, sino que estarían hablando de deficiencia. Entonces, son cosas muy distintas. La carga neta, pues solo sería el número de electrones que tienen exceso por la carga del electrón. Y ya se obtiene esa respuesta. ¿De acuerdo? Ingeniera, una consulta. Ujú. En el caso de introducir, por ejemplo, esta respuesta en el campus, ya que está en notación científica, ¿cómo se haría? Acepta que le pongan, permítame. Bueno, no lo tienen que dejar en notación científica, ¿verdad? Si pueden, aquí está la otra, 29.296. Pero si lo quisiesen dejar en notación científica, creo que se utiliza paréntesis. No me acuerdo, es que no he visto, hasta el momento no he visto, ¿verdad? Que me han tratado de colocar con notación científica. Pero, ay, espérenme. Sí, si no me equivoco, el paréntesis, ay, no lo recuerdo bien ustedes. No recuerdo. Tengo que buscarlo porque había una... Permítanme ustedes. Permítanme. Ya, es que era un escándalo afuera. Creo que era... Se coloca la cantidad, paréntesis, me parece. O sea, 2.9, digamos aquí, paréntesis 4, si no me equivoco. Para notación científica. Algo así creo que era. Ay, no me acuerdo ustedes. No me Ingeniera, acuerdo. el Dígame. periodo pasado, cuando yo ponía así cifras de notación científica, lo que hacíamos era que poníamos como por ejemplo, 1.2 E Ujú. de expo, o sea, de Eres cierto, y es que después el 2 o el tiene negativo. razón, tiene razón. Es que ahorita estaba diciendo yo, no es posible que sea como en la calculadora, pero es así. Ujú. Con la es cierto, pero no abren paréntesis ni nada, ¿verdad? No, solo era como E y después si era al negativo, entonces negativo 2 y si era positivo, solo 2. Gracias. Sí, es que ahorita estaba con mi duda si lo hacían igual que la calculadora, porque, bueno, sí, en la calculadora recuerden que hay una E también. Entonces, sí, muchas gracias. Bien, pues vamos a ver aquí. Vamos a ver. El cual se determina la magnitud de una carga en coulombs que genera un campo de 8.1 por 10 a la 5 newton sobre coulombs. Si la carga de prueba se encuentra a 1.8 milímetros. Aquí está el pero, ¿verdad? Milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le piden? Le piden Q, ¿de acuerdo? Le dan el campo y le dan la posición. Entonces, es fácil, pero hay que tener mucho cuidado con la unidad a un inicio. Entonces, usted tiene aquí la expresión para campo. Simplemente despejamos para carga, que sería el campo por R al cuadrado entre K. ¿Ok? Y pues aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Miren, está por 10 a la menos 3. ¿Sí? Una vez que lo introducen en su calculadora. Entonces, haciendo esto, claro, ya el resultado saldría correcto. Otra cosa también que a veces pasaba y que yo lo pude observar es que se les olvidaba el cuadrado a veces en el cálculo. Entonces, miren, ustedes tienen pues la ventaja de tener todas las fórmulas, todas las expresiones habidas y por haber. Entonces hay que fijarse bien porque pues ha sucedido que por no colocar bien una fórmula tiene mal el ejercicio. Entonces, ya en este caso,
creo que deberían de cuidarlo porque no es como que usted no tenga ningún acceso a fórmula, ¿verdad? Y pues uno puede tomar en cuenta eso, pero ustedes que tienen toda la teoría a la mano, por favor revisen bien. Bien, vamos a ver. Ingeniera, Dígame. en cuestión de los decimales, ¿cuántos decimales tenemos que dejar después del punto? 2 decimales. 2 decimales. Y con respecto al procedimiento, debemos de enviarle el procedimiento del examen. Fíjense que solicité que si podría, es que como el curso ya está diseñado, lamentablemente no es sencillo agregar una actividad, pero a mí me gustaría que ustedes pudieran subir su desarrollo al campus, pero pregunté sobre eso y no me han respondido. ¿De acuerdo? Si no hay alguna actividad donde ustedes puedan subir el examen, me lo van a tener que mandar al correo. Pero yo les voy a enviar correo con las instrucciones. Porque, ni modo, es que no tengo respuesta sobre eso, fíjense. Porque lo ideal sería crear una actividad en el campus que sea para subir archivo. Y como ya está hecho el curso, yo no tengo acceso a modificarlo. Entonces, denme chance, sí. Para cualquiera de las dos opciones, yo les voy a mandar correo. Vamos a ver. Entonces, vamos con el número 5. Dice, 2 cargas idénticas de 6 nanocoulombs se encuentran separadas una distancia de 8.34 metros. Determine la posición en centímetros, además del infinito donde el campo eléctrico es 0. Entonces aquí hay 2 cargas idénticas. Este es fácil, ¿verdad? Porque en este caso usted tiene que analizarlo. A veces estos ejercicios no es que sean tan largos de realizar, ¿verdad? Sino que leerlos y desde un inicio, pues, fijarse en los datos que le da. Me dice que son 2 cargas idénticas, para empezar. ¿De acuerdo? Y están separadas a una distancia de 8.34 metros. Entonces se determina la posición, además del infinito, donde el campo eléctrico es 0. Entonces, de que lo leo yo, por ahí me dan esta opción que son idénticas. Entonces, cuando son idénticas, yo ya les enseñé una forma, o sea, ya desarrollamos antes, solo que era con fuerza. Y pues, primero, como son idénticas, aquí están ambas positivas, yo analizo entre las cargas si puede haber esa sumatoria, existe esa sumatoria para que el campo eléctrico neto de 0. Y bueno, lo corroboro, ¿verdad? Recordemos que en un punto para campo eléctrico yo trabajo con una carga de prueba. Entonces yo decido colocar la carga de prueba en medio de las cargas. Entonces, el campo 1, evidentemente, si se fijan, iría hacia la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque la carga de prueba, recordemos que la dirección del campo eléctrico es en la dirección de la fuerza sobre una carga de prueba. ¿Ok? Entonces el campo 1 queda hacia la derecha. Sí, ¿verdad? La carga de prueba, pues evidentemente se quiere alejar de Q1 porque son del mismo signo. Y para el campo 2, pues también, aquí, fíjense, la carga de prueba va hacia la izquierda. Entonces yo aquí puedo corroborar que los vectores se van a restar. ¿Sí? Y pues al saber que son de la misma magnitud, yo ya sé que el punto debe estar exactamente en el medio. Entonces aquí es fácil determinarlo, porque solo sería 8.34 entre 2. ¿Sí? Ahora pues está la teoría, lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Pero si usted lo quiere verificar con datos, pues también es sencillo. Usted dice que el campo 1 es igual al campo 2, ¿sí? Porque ya lo verificamos aquí. Ya vimos los vectores que se restan. ¿De acuerdo? Entonces, pues, miren qué sucede acá. Qué interesante lo que sucede. Se cancela pues la constante K y se cancela Q1 y Q2. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, la operación me queda así. Aquí queda 1,
¿verdad? 1 en el numerador de ambas fracciones. Y pues cuando yo trabajo con todo cuando yo hago el despeje para x, que sería la distancia que yo quiero encontrar, ¿verdad? Obtengo todo esto. ¿De acuerdo? O sea, exactamente la mitad, ¿verdad? Entonces, yo puedo argumentar todo esto, explicarlo, ¿ok? O sea, parte del procedimiento para hacerlo es que si usted va a colocar solo esto, es porque me va a hacer una explicación como esta, ¿de acuerdo? Si usted no quiere explicar nada en palabras, le va a tocar hacer este procedimiento, ¿de acuerdo? Ok, porque no quiero que quede como grabado aquí mecánicamente, es la mitad. No, o sea, me lo van a explicar y eso, y lo menciono porque cualquiera de las decisiones que tome, ¿ok? Si es algo, o sea, si solo me quieren colocar este dato es porque me van a colocar una explicación previa. Si no quieren hacerlo, pues lo van a hacer con la operación. Pero no quiero que solo me coloquen el procedimiento 4.17. ¿De acuerdo? Porque necesito saber que ustedes, pues, comprendan lo que están haciendo. Entonces, dígame. Si las cargas no fueran idénticas, ¿la constante K igual se cancela o no? No, la constante K se cancela porque Okay. aparece en ambos lados. Pero ahí, si no fuesen idénticas las cargas, recordemos que ya no estaría en el centro el equilibrio. ¿De acuerdo? O sea, si Q1 y Q2 ya serían distintas. O sea, si tienen el mismo signo, pero son distintas en magnitud, ¿de acuerdo? Uno tendría que ya el punto no estaría exactamente al centro, sino que estaría más cerca de la carga con menor valor. ¿De acuerdo? Pero la constante K no, o sea, no tiene que ver con las magnitudes de las cargas. Esa siempre es la misma y de cualquier forma se cancela. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Bien calladitos están. Vamos a ver. No hay dudas. Bueno, qué bien, me alegra, eso me alegra. ¿En qué posición en metros se debe colocar una carga Q3 de signo arbitrario para que esté en equilibrio electrostático con otras cargas? Miren, en esta clase de ejercicios han sucedido problemitas porque o sea, hay unos errores, ¿verdad? Y yo pues lo reconozco que hay unos errores en respuesta, ¿verdad? Por eso es que, claro, ustedes envían sus reclamos y ustedes si se fijan, si hay una corrección, pues la hago inmediatamente. Si no, pues les explico cuál es el problema en el ejercicio, ¿verdad? De cualquier forma, siempre les explico algo, ¿verdad? Cuando yo respondo que está corregido, es porque realmente está mala la respuesta en el campus y ustedes la tienen correcta, ¿verdad? De lo contrario, yo sí les explico más. Pero esto ha pasado en este tipo de ejercicios. Entonces aquí me dan estas cargas, ¿de acuerdo? Esta carga es negativa, positiva, y me dice que están separadas por 40.96 metros. Es que estos datos son como bien, pudiesen ser datos como más puntuales, creo yo. Está separada 1 metro, ya, 1 metro entre sí. Pero estas cantidades son bien extrañas, pero bueno. Ya también se trabajó con un ejercicio de esta, así, ¿de acuerdo? Solo que en este caso, ahorita lo que les estaba mencionando, vamos a ver. Ok. Ya me había asustado porque había hecho este ejercicio así, pero es que aquí hay un negativo. Aquí cambia el asunto, ¿verdad? Tengo una carga negativa y otra positiva. Entonces, ya lo vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Que cuando eran de distinto signo, no podía haber equilibrio entre cargas. O sea, esta zona de aquí, no puede haber equilibrio.
Si probamos colocar una tercera carga aquí, la fuerza neta me saldría en una sola dirección. ¿De acuerdo? O sea, y podemos verlo ahora mismo. Yo elijo una carga positiva. Hay aquí. Y evidentemente quiero analizar la fuerza sobre esta carga Q3. Ok, quiero que me ayuden con los vectores. ¿Hacia dónde iría la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Recordemos que esta Q3 yo la puse positiva porque yo quise. ¿Hacia dónde iría esa fuerza que Q1 ejerce sobre Q3? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? Jóvenes, Voy a repetir. muchachos y muchachas, participen. ¿Podría repetir, por favor, ingeniero? ¿Hacia dónde iría, jóvenes, la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3? ¿Se iría hacia la derecha o se iría hacia la izquierda? Porque es positivo y escapa. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha porque escapa de Q3. Ya, ¿y los demás? Solo Josué participa. Lo siento. ¿Dónde están los demás? Ok, hacia la derecha. Ah, pero ese estaba malo, me acuerdo que usted había dicho. No, eso no Lo de está las mal. líneas, de vectores, creo que dijo que estaba malo. Ya, pero en el ejercicio que hicimos Sí. de los otros ejercicios que hicimos antes, pero ese lo corregimos en su momento. Es otro ejercicio. Ok, hacia la derecha. Y la fuerza que Q2 ejerce sobre Q3, ¿hacia dónde va? ¿Podría contestarme alguien diferente a Josué? Hacia la derecha también. Ah, perfecto. Entonces, o sea, solo era para comprobar. Ven que aquí las fuerzas van en la misma dirección. Entonces, por eso es que aquí decimos, aquí no hay equilibrio, punto. Entonces, por eso es que nos vamos afuera de los extremos, pero evidentemente escogemos a un lado de la carga que tiene que menos magnitud. ¿De acuerdo? O sea, sí, yo pude colocar una carga acá, sí, pude hacerlo, pero no es lo correcto, porque para compensar, para que haya un balance, ¿de acuerdo? Porque es equilibrio, la sumatoria de las fuerzas me debe salir igual a 0, pues tenemos que colocarla cerca de la carga con menor valor. ¿Por qué es eso? Alguien que, ¿por qué escojo la carga con menor valor? ¿Cuál es el Para que factor? exista equilibrio. Sí, yo sé, pero ¿cuál es el factor que me hace escoger esa carga? En realidad, si yo colocar el punto cerca de la carga más grande de 25, no habría equilibrio. Pero ¿cuál es el...? Sería más distancia si la pone del otro lado. Ah, ok. Entonces el factor es la distancia, ¿cierto? Porque recordemos que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? Entonces para irlo compensando, yo necesito colocar esa tercera carga, ¿de acuerdo? Más cerca de la carga con menor valor, ¿ok? Para que vaya creciendo, ¿verdad? Mejor esta fuerza y vaya compensándose con la otra. Bueno, finalmente tenemos los vectores aquí, ¿verdad? Sería, si yo coloco una tercera carga, entonces si la analizo con Q1, pues aquí tenemos el resultado, ¿verdad? La fuerza que ejerce Q1 sobre Q3, notamos que va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Porque claro, Q3 se quiere alejar, ¿verdad? Y la fuerza que va sobre Q2 va hacia la derecha. Son de distinto signo, entonces Q3 se quiere acercar a ella. Y ya, pues este procedimiento ya lo conocen, ¿verdad? Varios. Aquí solo igualamos las fuerzas, ¿verdad? Si se fijan, eliminamos K y Q3 y me quedan solo estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, da esta respuesta, miren, 23.26. Que esa es
en ese punto se debería colocar. Claro, si, vamos a ver, si se me pidiese, es que esta sería X, ¿verdad? Pero el punto como tal, si yo, bueno, es que no sé si dice el ejercicio que está en el origen. No. Sí, es que aquí, si yo quiero explicar algo más, sería que esta sería la posición con respecto, sería a la izquierda de Q1, solo para explicarlo. ¿De acuerdo? O sea que si ustedes, vaya, si no hacen no, es que tienen que hacer el diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, lo digo desde ahorita, ¿verdad? Que si van en su procedimiento de examen, me tienen que dejar la evidencia, o sea, bien hecha de procedimiento. Entonces, para un ejercicio así, tiene que estar este análisis. ¿De acuerdo? No es que vamos a partir de aquí. ¿Ok? Entonces, por favor, desde ahorita lo aviso, tienen que colocar el diagrama y los vectores fuerza. ¿Ok? Es parte del procedimiento. ¿Sí? Porque si los procedimientos no van en base a lo que está perdón, en lo que piden los exámenes, pues no les puedo validar los ejercicios. Entonces, por favor, para que lo dejen bien hecho. Bien, este es el resumen de la primera unidad. Más o menos ahí ¿Qué faltó? No, perdón, no es de la... Sí, bueno, sí, no de la primera unidad, lo siento. Del tema 1, quise decir. El tema 2, miren, aquí hay otro resumen para que les sirva para estudiar, para que desde el inicio vayan viendo pues cuáles son las variables. Miren, aquí es diferencia de potencial, que aún no sé. No sé, aún no sé por cómo empecé con esta, fíjense, de un solo. Pero bueno, no sé por qué no empecé con el cambio de energía. La diferencia de potencial es el cambio de energía potencial eléctrica entre la carga. Bueno, aquí viene lo del tema de que movemos una carga de una placa negativa a la positiva y todas esas explicaciones, ¿se acuerdan? Que les decía yo, si se mueven contra la naturaleza del movimiento de la carga. Ok, aquí viene la energía para juntar cargas. Luego la parte de capacitores. ¿Sí? Capacitancia, energía almacenada. Sin dieléctrico, la capacitancia, con dieléctrico. Un resumen, ¿verdad? Un resumen para que ustedes puedan tener una idea sobre esto. Bien, vamos a ver. Primer ejercicio dice, calcula la energía potencial electrostática entre dos cargas negativas iguales de 3.63 microcoulombs. Considere que las cargas están separadas 9.27 milímetros. Entonces, energía potencial electrostática. ¿Ok? Entonces, aquí solo, fíjense bien que ustedes le piden energía, no le piden trabajo. Entonces, recordemos que en la energía para juntar, para mover cargas, tenemos la energía mutua, ¿ok? Tenemos que considerar el signo. No como en fuerza, no como en campo, ¿verdad? Que nos olvidamos del signo de la carga. Aquí tenemos que considerarlo. Entonces, como es negativa, al cuadrado me queda positiva. O sea, que el resultado pues tiene que ser positivo. Y fijarse bien, ¿verdad? Que la separación está en milímetros. Entonces, dejarlo en metros, ¿verdad? Ver configuración en triángulo. Este es porque yo se los explicaba, yo creo que les expliqué cuando comenzamos el tema, que se fijaran bien cómo acortar, ¿verdad? Parte de los procedimientos, ¿verdad? Y si por ahí tenían la configuración de un triángulo, que es un ejercicio bastante común también. Y tienen aquí una carga, tienen aquí la otra, y tienen aquí la otra, y le piden la energía para juntar estas cargas, ¿verdad?
es suficiente con que, como esta va a ser la misma distancia, si es un triángulo equilátero, entonces con una que calcule es suficiente, pero, ojo, se tienen que fijar en los signos, ¿verdad? Porque pueden haber combinaciones entre los signos de las cargas. Pero con una que calculan, ya sería, pues, no tiene que calcular las 3 energías, ¿verdad? Sino que solo ver el valor de una y después fijarse en los signos para poder hacer la sumatoria. En el caso de energía potencial. Si es potencial, solo el voltaje, es suficiente con que tengan el cálculo de una y lo multiplicarían por 3. ¿De acuerdo? Pero eso sí es potencial, o sea, sí es voltaje. Recuerden que me pueden detener si necesitan si tienen alguna duda. Miren, 4 cargas positivas iguales de 7.8 nanocoulombs se encuentran localizadas de la siguiente manera. Aquí Q1 está en 1.52, Q2 menos 1.52. Yo desde aquí, cuando miro que se repite este 1.52, y son los bordes, o son como esquinitas y son 4 cargas, yo ya sé que lo que se va a formar es un cuadrado. Calcula el potencial, o sea, el voltaje total en el origen de esta configuración. Y es lo que yo les mencionaba cuando vimos este tema, que como veían que se formaba un cuadrado, regresaban a uno de los ejercicios que yo les dejé en el campus. Y hacían yo decía, ¿de dónde sacarán tanto? Porque, perdón, ojo con esto. Dije que estaban en las esquinas como de un cuadrado. Cuando yo las grafico, de hecho no es un cuadrado, lo siento. Miren, Q1 está aquí, ¿verdad? Siempre es 1.52. Q2, Q3 y Q4. Lo siento, ¿verdad? Que es otro ejercicio, pero es lo que yo les decía. Miraban como que estaban como un cuadrado y hacían el mismo procedimiento del ejercicio que yo subí. Y era totalmente distinto. Entonces aquí yo coloco que R es la misma, es 1.52. ¿De acuerdo? Porque me piden el potencial en el origen. Entonces para cualquier carga, R va a ser 1.52. Entonces yo ya sé que debería sumar los 4 potenciales. Pero bueno, suficiente con que yo calcule un potencial y lo multiplique en este caso por 4. ¿De acuerdo? No voy a estar repitiendo lo mismo y lo mismo. Son la misma magnitud de cargas. Cambiaría el asunto si las cargas cambiasen. ¿De acuerdo? Valga la redundancia, ¿verdad? Pero todas son de la misma magnitud. ¿Ok? Entonces aquí simplemente, mire, sería 9 por 10 a la 9 por la carga, que es por 10 a la menos 9, porque es nanocoulombs, entre 1.52. Y lo multiplicamos por 4. Y así encontramos el potencial total. ¿De acuerdo? Esas son formas de ir haciendo los ejercicios que sea un poquito más sencillo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien. Dice, un capacitor de placas paralelas de 4.26 microfaradios es cargado a un voltaje de 23.4 voltios. Seguidamente se desconecta la fuente y se agrega un dieléctrico de K igual a 8.36. Calculen la diferencia de potencial cuando se ha colocado el dieléctrico. Ok, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el voltaje? ¿Va a ser mayor? Perdón, mayor no. Ojo con esto. No, recordemos que un voltaje no puede superar el voltaje de la fuente ya definido. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta de la diferencia de potencial, que en pocas palabras me dicen encuentre voltaje, eso es todo. O sea, este es un jueguito de palabras para decirme encuentre voltaje. Entonces, el voltaje, cuando desconectamos la fuente y agregamos el dieléctrico, va a ser igual o menor que 23.4. Es una pregunta. ¿Sería igual o menor? Menor. 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 ¿En qué caso podría ser igual el voltaje? Permanecer en 23.4. ¿Qué tendría que pasar para que sea 23? ¿Cómo? Si permanece Si conectado. estuviera
Perfecto, gracias. Esa es la respuesta. Entonces, yo de inicio debo saber que este voltaje debe salirme menor en el cálculo. Entonces, vemos los datos que tenemos y es bien fácil porque en este caso ni siquiera, se fijan, trabajamos con la capacitancia. Ni siquiera lo hacemos. Solo trabajamos con el voltaje que tenemos inicial y con la constante dieléctrica. Porque conocemos esta relación. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje va a decaer por un factor K. Va a ser el voltaje pues inicial entre K. Y es bien sencillo. Y simplemente es esto, 23.4 entre 8.36. Uf, y decae un montón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este sería el voltaje final. Así de fácil. Sí, que le dan la capacitancia, sí se la dan, pero es un valor informativo, ¿verdad? No es que por fuerza tenga que utilizarlo. ¿Ok? Entonces eso, por ahí si miran una pregunta de teoría, recuerden que este voltaje no puede ser mayor, el voltaje final. Lo que cuando yo, o sea, si mantengo conectada una batería y ojo, e inserto un dieléctrico, lo que sí va a aumentar va a ser la energía y la carga. ¿Verdad? Ojo con esto, la carga y la energía. El voltaje nunca puede ser superado del voltaje con el que yo, pues, cargo el capacitor. Ingeniera, A ver, dígame. entonces en el caso que todavía estuviera conectada la batería, el voltaje sería igual a 23.4. Correcto, sí, exacto. Gracias. ¿Sí? Bueno. Sí, porque les pueden preguntar. Exacto, puede haber una pregunta que así sea. Pero se mantiene conectada la batería. Y ojo, ¿verdad? Ahí sería una pregunta de análisis, no sería de hacer ningún cálculo. Muy buena, o sea, muy buena observación, porque si les piden eso, simplemente tendrían que colocar el valor que ella conoce. Bien, dice ahora, determine el área en milímetros cuadrados de un capacitor de placas paralelas que tiene una capacitancia de 579.91 picofaradios y una separación entre las placas de 5.08 milímetros. Considere que el capacitor está al vacío, o sea que aquí no hay dieléctrico. Entonces, veamos. Tenemos aquí pues, trabajar bien con los datos, ¿verdad? Desde un inicio creo que, vamos a ver, aquí sería la capacitancia, picofaradios, hay que tener cuidado con esa capacitancia. Pico, recordemos que es 10 a la menos 12. Luego este diámetro, ¿ok? Perdón, ese no es diámetro, lo siento. La separación entre placas, estaba corriendo un ejercicio que tenía diámetro. Separación entre placas y pues nos pide el área. Entonces tenemos capacitor en el vacío, o sea que la constante eléctrica es 1. Tenemos esto de aquí. Despejemos para área. Solo hay que tener cuidado en los datos aquí. Solo es eso. Miren, la capacitancia por 10 a la menos 12. 10 a la menos 3. Ok, le dice al final que lo deje en milímetros. Bueno, déjenlo en milímetros. Solo que, ojo con esto. Vean aquí la conversión, ¿verdad? O sea, un metro cuadrado no es igual a 1000 milímetros cuadrados. Cuidado con eso. Un metro cuadrado es igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados. O sea, 1 por 10 a la 6. ¿Y qué sería? O sea, un metro cuadrado es igual a 1000 milímetros por 1000 milímetros. Eso le da 1.000.000. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿verdad? En su procedimiento, por favor, siempre dejen la unidad. O sea, cuando no me quiten unidades, de hecho, cuando son exámenes que eran escritos, pues yo se les hacía el énfasis en que, me refiero de forma presencial, en la unidad, ¿verdad? Porque yo les decía, ay, entonces esto es peras, manzanas, ¿de qué me está hablando, verdad? Porque hay que definir siempre, ¿verdad? Entonces, vaya, en el caso
por ahí usted se le olvida y me dice, ay, profe, que lo deje en metros cuadrados, pero usted lo tiene con su unidad en metros cuadrados. Este es un dato equivalente, pero porque me lo hayan dejado en metros cuadrados, yo no puedo decir, ah, está malo. Sí, hay que seguir instrucciones, ¿verdad? Pero son datos equivalentes. Ahora, si solo me colocan 0.33 y ahí murió, yo no sé nada, yo no les puedo, digamos, hacer alguna corrección porque usted no consideró las unidades. Entonces solo sería eso, ¿verdad? Para dejarlo claro. Vamos a ver el 5, ya falta poquito. Determine la distancia en milímetros en la que se debe colocar una carga de prueba para obtener un potencial. Aquí está, ¿ve? Voltaje. Miren, me están confundiendo el voltaje con resistencia, con potencia, ¿verdad? Porque vi unos últimos reclamos bueno, vi unas pruebas con esto, ¿verdad? Que se están confundiendo con potencial, voltios, voltaje. Esto es voltaje, ¿de acuerdo? No olviden que la resistencia es en ohmios, no es en watts. El watts es una unidad de potencia, no de resistencia. Entonces, fíjense bien en esos datos. Como digo, ustedes tienen todo a la mano o sea, tienen toda la teoría, ¿verdad? A su alcance para poderlo ver. Entonces, no se debería emitir errores con la variable, ¿verdad? Y el campo eléctrico, fijémonos que es kilovoltios sobre metros. Ay, pero es que aquí no me aparece colon sobre ¿qué era? Colon sobre Column. metro. ¿Manda? Campo. ¿Cómo era? Newton sobre colon. Gracias. No me aparece eso. No, claro, esto es una unidad equivalente. Voltios sobre metros también es equivalente a campo. Entonces solo hay que fijarse bien, ¿verdad? De nuevo, o sea, aquí me dicen este voltaje. Yo de un solo ya lo dejo, miren. 17.72 por 10 a la 3. Porque en el ejercicio me lo daba en kilovolt. Ah, no, ese sí me lo da bien, perdón. Y este, pues, me lo da en kilo. Hay que fijarse en esto. Usted dice, estos son voltios y aquí hay kilovoltios. Entonces hay que pasarlo a voltios. Sería 5.800, como lo tengo aquí. O sea, el voltaje es el campo por la separación de placas. Entonces la distancia, la separación es voltaje entre campo. Entonces, yo no puedo hacer 17.72 por 10 a la 3 entre 5.8. Porque no se me cancelarían. Tiene que cancelarse voltios con voltios. Por eso lo dejo 5.800. Pues ya aquí me queda la unidad. 3.05 metros. ¿De acuerdo? Esa sería la separación entre placas. Uf, qué separación más grande es. Entre placas, digo yo, pero realmente lo que le pide es, perdón, no es entre placas, lo siento. O sea, es donde se debe colocar la carga de prueba. A esta distancia. ¿Ok? Esto es el tema 2. Ya solo falta con el tema 3. Y ya. Que tengo una hoja más aquí. Yo pensaba, dije yo, faltan 2 hojitas. En el tema 3, fíjense bien. Pues en el tema 3, pues lo mismo, comienzo con un pequeño repaso. ¿De acuerdo? Corriente, tenemos voltaje, la ley de Ohm, tenemos aquí pues la resistividad, después con respecto a la temperatura y luego potencia. Entonces aquí yo de nuevo repito, potencia es en watts, aquí está, y R es en ohmios. El símbolo como el símbolo de omega, que qué feo me quedó aquí, pero lo escriben son ohmios. ¿De acuerdo? No me confundan eso, ¿verdad? Y diferencia de potencial es voltaje, voltios. Tienen que repasar bien lo de las variables y las unidades, porque por ahí vi bastantes errores con eso, ¿verdad? Confundiendo potencia con resistencia. Entonces, o voltaje con resistencia también. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuánto cambió la temperatura de un conductor eléctrico si su resistencia varió 2.5 por 10 a la menos 2 ohmios? Considere que el conductor tenía una resistencia inicial de 2.7 ohmios y su coeficiente de temperatura es 2.08 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Ok, de entrada lo que me dan es el cambio en la resistencia. Aquí le dice, su resistencia varió. Este es el cambio. Cambio, resistencia inicial y me dan coeficiente de temperatura. Me piden el cambio de la temperatura. Entonces es fácil, ¿verdad? Porque lo que me piden es delta T. Entonces tengo cambio, tengo resistencia inicial y tengo coeficiente. Es bien facilito, ¿verdad? Solo hay que despejar para delta T, delta de temperatura. Aquí ni siquiera tienen que hacer, tienen que pasar a otros. Si se fijan, los prefijos están bien, ¿verdad? Ohmios, miren resistencia, ohmios, ohmios. Cambio de resistencia, resistencia inicial y coeficiente. Entonces aquí el cambio es de 4.45 grados Celsius. ¿Sí? Aquí simplemente hay que ver bien los datos. ¿De acuerdo? No hay nada más que hacer. Bien, dice, una resistencia disipa una potencia, miren qué interesante, potencia, kilowatts, y circula por ella una corriente eléctrica de 1 milímetros. Por fácil que parezca en este ejercicio, varios se confundieron, pero es porque confunden las variables. Circula por ella una corriente eléctrica de 1.9 milímetros. Determine la diferencia de potencial. O sea, tengo potencia, tengo corriente y me piden V. Eso es lo que le está pidiendo. Entonces, es bien fácil porque recordemos que potencia es voltaje por corriente. Entonces, el voltaje simplemente va a ser la potencia entre la corriente. Hay que fijarse, sí, porque la potencia me la dan en kilowatts. Entonces, lo dejamos en watts. 41.7 por 10 a la 3 watts. Y la corriente me la dan en miliamperios. Entonces, habría que dejarla en amperios. 1.9 por 10 a la menos 3 amperios. Entonces, esta parte es importante. Que hagamos esta, que nos fijemos en los prefijos, ¿verdad? Y háganlo desde un inicio para que no tengan problemas al final. Entonces, el resultado del voltaje es 21.9 por 10 a la 6 voltios. ¿Sí? Ya lo dijo su compañera, ¿verdad? Para colocarlo, pues tiene que colocar una E. Bueno, una E minúscula, ¿verdad? Yo aquí, no sé por qué, creo que me iba a costar hacer más la E minúscula. Sí, ya sabía yo. Bien, ¿hasta aquí no hay preguntas? Claro, ¿hasta aquí? Bueno, pues, dice, ahora, determine la potencia en watts de un equipo que funciona durante 2 horas al día si la factura indica un consumo de energía mensual promedio de 2.9 kilowatts por hora. Bien, entonces aquí le pide que encuentre la potencia en watts de ese equipo. ¿Qué me dan? Me dan el tiempo de funcionamiento diario. Ojo con esto. Me lo da diario, pero después me indican la factura de energía, el consumo de energía mensual. O sea que aquí tengo que trabajar con esto. ¿De acuerdo? Entonces fijémonos bien cómo va aquí el ejercicio. Sería, esto es lo que se utiliza al día y esta es la energía mensual. ¿Sí? Entonces la potencia sería, pues, potencia es igual, energía es igual a potencia por tiempo. Entonces sería potencia igual a energía sobre tiempo. Entonces yo lo que hago es que aquí, como trabajamos con el tiempo, solo por día, pues yo lo multiplico por 30, que sería el mes completo. Eso es todo lo que hago. Entonces hay que fijarse en eso, ¿verdad? Porque aquí solo nos daba diario y aquí nos daban el consumo por un mes. Entonces en el tiempo hay que multiplicarlo por 30 para hacer el equivalente al mes. ¿De acuerdo?
Eso es el pero en este ejercicio. Y también, pues, fijarse que le da kilowatts. Vean cómo trabajo aquí. Lo trabajo en watts. O sea, en lugar de 2.9, coloco 2900. ¿De acuerdo? Porque, miren, bueno, ¿qué va a pasar si usted lo dejan en kilowatts? Bueno, que la respuesta de potencia va a ser en kilowatts y no en watts. Eso es todo. Pero, bueno, o sea, aquí no le afectaría tanto en el, o sea, le daría, si no me equivoco, 0.96, ¿verdad? Kilowatts. Pero como uno debe dejar la unidad, ¿verdad? La unidad que sería en este caso watts. Entonces, por eso es que yo lo trabajo desde el inicio, ¿verdad? Luego, miren, parecido también. ¿Cuánto tiempo funciona? Aquí ahora le pide el funcionamiento al día. Aquí ve, le pide el tiempo al día del equipo de 309 watts si el consumo mensual es de 500 kilowatts hora. Entonces, le piden cuánto funciona al día, le dan la potencia y le dan la energía. Entonces, aquí, como le piden diario, hay que hacer algo. Como le dan la energía mensual, aquí en este caso, fíjense bien que el tiempo sería energía entre potencia. Entonces sería la energía. Y aquí tenemos que añadir siempre los 30, ¿verdad? Porque fijémonos que aquí lo que le va a dar son recordemos, las horas. Aquí lo que tendríamos serían las horas diarias. Por eso es que hay que dividirlo entre 30. ¿De acuerdo? Se divide entre 30 porque aquí lo que tenemos son los datos mensuales. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que abajo aparecen los 30. Que este resultado es bien raro, por cierto. Matemáticamente hablando es lo que le da, pero no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque le dice diario y le da 53 si el día solo tiene 24 horas. Es como un poco extraño. Yo siempre les hablo sobre este resultado que no tiene lógica. Pero hay un problemita con los datos, probablemente. O sea, no sé si me explico, que el resultado, 53 horas, imagínense, de funcionamiento al día, es incongruente. Pero esto es por los datos. O sea, el procedimiento está bien, pero el resultado no tiene sentido. Ahora, lo malo fue haber tomado este ejemplo, ¿verdad? Pero sí se los digo desde aquí que no tiene lógica, pero como resultado es correcto. Y por último, dice determine la potencia en watts que consume un conductor cuya diferencia de potencial es de 13 voltios. ¿De acuerdo? Entonces aquí determine la potencia, otra vez, potencia en watts, que consume un conductor cuya diferencia de potencial, o sea, voltaje es 13 voltios, y presenta una resistencia de 68.2 miliohmios. ¿De acuerdo? Entonces, un jueguito de datos aquí, de unidades. Miren, dice, voltaje 13 voltios, resistencia 68 miliohmios. Determine la potencia en watts. Entonces, si yo conozco voltaje y conozco resistencia, entonces me voy a la expresión de potencia que relaciona estas variables, que sería voltaje al cuadrado entre R. Solo hay que fijarse aquí que es miliohmios. Entonces se coloca, pues el voltaje está bien, pero aquí sería 68.2 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Voltaje al cuadrado entre resistencia. Y me daría 2.478 watts. ¿Sí? Es sencillo, pero bueno, hay que fijarse bien en las formulitas que me sirven más, ¿verdad? Según los datos que me está dando el ejercicio. ¿De acuerdo? Y pues este es el último ejercicio que tengo. Del tema 4 no agregué en realidad. No lo hice. ¿De acuerdo? Pero ya les hice una que otra observación, ¿verdad? Y en los puntos que tenían que fijarse, lo hice en las clases anteriores, ¿verdad?
Fíjense en la configuración. O sea, fíjense bien en el circuito que les muestre. No se dejen llevar porque, yo veo que todo está en paralelo. Yo veo que está todo en serie. Hay que fijarse bien, ¿verdad? Entonces, cómo están conectados los elementos para determinar realmente si están de forma, pueden ser circuitos mixtos. Generalmente se presentan circuitos mixtos, entonces tienen que observar bien para la hora del examen y de la prueba. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que ahorita les puede más el hambre, ¿verdad? No. ¿Verdad que sí?